¿Cuándo se dieron cuenta que las trataban diferente? Yo era fea de chica. Al menos, así me lo hicieron sentir toda mi adolescencia. Me gritaban por la calle horrible, indeseable, se reían a carcajadas cuando pasaba, me tiraban del pelo, me imitaban la forma de caminar. Incluso hubo veces que venían tipos a pedirme mi número solo para después escuchar a sus amigos reventar de risa atrás. Me decían cosas como te hago el favor o solo con los ojos cerrados. Lo peor era que los hombres eran especialmente crueles cuando estaban acompañados por una mujer, como si humillarme frente a ellas los hiciera quedar más machos. Todo esto pasaba en plena calle, a la luz del día, frente a gente que se hacía la desentendida. Imaginen entonces cómo era dentro del colegio. En la escuela no había un solo día tranquilo. En el recreo me empujaban la bandeja del almuerzo, me escondían las cosas, me dejaban papelitos con insultos en la mochila. En una ocasión un chico me tiró un jugo encima de broma, y toda la clase se rió mientras yo lloraba. Las chicas tampoco ayudaban, algunas me ignoraban por completo, y otras me usaban de blanco para sentirse mejor con ellas mismas. Una vez una compañera me dijo en voz alta, si vos sos mujer, entonces yo soy Miss Universo. Todos rieron, y yo solo quería que la tierra me tragara. Con los años aprendí a desaparecer. Caminaba encorvada, evitaba mirar a la gente a los ojos, me ponía ropa grande para que nadie se fijara en mí. Vivía con la idea de que mientras menos llamara la atención, mejor. Pero el silencio no me salvaba, incluso estando callada, siempre había alguien que encontraba la forma de hacerme sentir basura. El cambio llegó cuando, ya de más grande, empecé a arreglarme. Aprendí a maquillarme, a peinarme, a vestirme mejor. Siempre tuve un cuerpo ok, pero nunca lo había mostrado con seguridad. Y fue increíble ver lo rápido que cambió el trato de la gente. De repente, ya no era el blanco de las burlas en la calle. Nadie me gritaba fea ni se reía a carcajadas. Pero el precio fue otro, ahora tenía que soportar el acoso constante. Pasé de ser la fea que nadie quería a ser la chica a la que cualquiera se sentía con derecho de decirle cosas. El tono cambió, pero la violencia seguía ahí. Recuerdo la primera vez que un hombre me siguió varias cuadras. No me gritaba insultos como antes, sino frases adornadas, qué linda sos, qué desperdicio andar sola. Cuando lo encaré para decirle que me dejara en paz, me contestó con furia, ¿qué te haces la estrella? Hace unos años ni te hubiera mirado, agradecé que ahora sí. Esa frase me dejó helada, porque era verdad, todo había cambiado, pero en el fondo seguía siendo lo mismo. Con las mujeres también noté un cambio fuerte. Cuando era más chica, al ser fea, no representaba ninguna amenaza. Nadie me miraba mal, porque simplemente no existía en su radar. Ahora que me arreglo, me pasa seguido que me dejan de lado, que me observan de arriba abajo con desprecio, como si todo en mí fuera una competencia. A veces siento que por más que busco amigas, termino siendo la incómoda en los grupos. Y eso me duele, porque yo me considero muy de las girls, siempre he querido ser parte de esos círculos femeninos de apoyo, pero pareciera que ahora causo más rechazo que antes. La diferencia con los hombres es brutal. Siendo fea, me trataban como basura, un objeto de burla. Siendo linda, me tratan 1.000.000 de veces mejor, pero con la intención de obtener algo a cambio. Es como si nunca pudiera ser solo yo, siempre tengo que estar en un extremo, la broma cruel o la figura idealizada. Lo que más me marcó fue un día en el que me crucé con un chico que había sido de los peores conmigo en la secundaria. Me reconoció, me saludó como si nada y me dijo, che, estás irreconocible, te pusiste muy bien. Sonrió como si me estuviera haciendo un cumplido. Yo solo lo miré y pensé, vos me hiciste llorar todas las noches durante años, y ahora venís a felicitarme porque te parezco atractiva. Aprendí algo, la gente no cambia, cambia como te perciben. Y si sos tímida, callada o insegura, el mundo te pisa. Si mostrás seguridad y te arreglas, te van a respetar, pero desde otro lugar igual de agresivo. Es como si nunca pudiera ganar.